Ok, vamos a iniciar entonces con la enseñanza. Les voy a pedir, por favor, que abramos nuestras Biblias y vámonos al libro de Juan. El libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24. ¿Ya lo tenemos? Bueno, ahí nos van alcanzando con la vista. Juan 4, versículos 21 al 24, y continuamos con la serie Ser como Jesús. Esta enseñanza ya es la enseñanza número 17 de esta serie, y el título de esta enseñanza es Adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí? Para los que gusten anotarlo. Y la palabra del Señor dice así en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos permites tu palabra, Señor, porque tú has inspirado. Tenemos la palabra profética más segura, Señor. Y Padre, rogamos que tú seas el que hable a nuestros corazones el día de hoy. Señor, que sí nos puedas redarguir, nos puedas golpear nuestros sentimientos, nuestra forma de actuar en donde se tenga que hacer. Pero también, Señor, que tú traigas consuelo a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que podamos encontrar un consuelo, que podamos encontrar, Señor, un refugio en tu palabra. Y, Señor, que cada día, Señor, podamos agarrarnos más a ella. Tu obra de acuerdo a tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Y, Padre, lo que tengamos que corregir, lo que tengamos que modificar, lo hagamos con una actitud correcta, Señor. Con una actitud de que siempre tu voluntad va a ser mejor que la nuestra, Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. No sé por qué ahora la letra se ve más chiquita que en otras ocasiones. O necesitaré ya una extensión de brazo. Una de dos. Bueno, creo que ahí ya está mejor. Vamos entonces. En la enseñanza pasada, el pastor nos mostraba acerca del gran mandamiento. ¿Recuerdan cuál es el mayor mandamiento? ¿Sí recordamos? ¿Cuál era? Amar a Dios, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y la realidad es de que este amor que nosotros decimos tener por nuestro Dios se tiene que reflejar en nuestras vidas, ¿cierto? No es algo que nada más digamos y que sea, como decimos coloquialmente, de la boca para afuera o de los dientes para afuera, sino algo que realmente se vea en nuestras vidas, porque si no, ¿cómo nosotros seríamos capaces de mostrar que le adoramos? Podemos decir que le adoramos o que le amamos y pues no dar muestras de eso. Y tristemente sucede. Y nosotros, cuando amamos a alguien, siempre buscamos la forma de pasar tiempo con esa persona, ¿cierto? ¿Sí o no? En relaciones de noviazgo, en relaciones de amistad, buscamos pasar tiempo con la persona con la que nos sentimos a gusto, con lo que piensa pues igual de la misma manera que nosotros, que tiene pensamientos similares, que siente o que ha pasado por situaciones similares a las de nosotros, ¿no? Y hablando específicamente en las relaciones de noviazgo y que ya después llegamos a formalizar una relación, cuando ya existe el matrimonio, cuando se es novio y se ve en muchas situaciones y muchas ocasiones esto, ¿no? Que cuando está en la situación de noviazgo,
buscan la forma de estar con la persona. Se buscan tiempo por el teléfono, buscan verse, pero ya después, y tristemente se da esto también, que ya una vez que la relación se ha formalizado, cuando ya se llega a un matrimonio, vemos mujeres solas, hombres solos queriendo llevar una vida de soltería que ya no es correcto. ¿Sí? O a veces tristemente vemos mujeres casadas que andan solas, que el esposo por una u otra razón se tuvo que ir a buscar mejores oportunidades y que dejan a las mujeres solas y que dejan a veces a la esposa con criaturas, con pequeños, con pequeñas, y ahí anda la pobre mamá batallando. O incluso mujeres solteras, mujeres, mamás solteras, se me confundieron los términos, pero ya los aclaré en mi cabeza. Entonces, y esto es triste en realidad porque, repito, cuando estamos en una situación de noviazgo y que decimos amar a la persona y ya después no hay nada de ese afecto que decimos tener, se pierde, se queda. Y podemos decir realmente si esa persona amaba o no amaba a la otra. Y la realidad es de que no. Trataba de engañar o trataba de pasar tiempo o no era realmente un afecto correcto. No era un amor, sino era tratar de llegar a algo, algún objetivo, algún propósito y ya después, adiós. Y esto es triste, la verdad. Y a veces en nuestra vida como creyentes decimos amar a nuestro Dios, pero a veces somos cristianos nada más de domingos o de domingos y miércoles cuando bien nos va. Pero a veces en nuestra vida regular, en nuestra vida de todos los días, en nuestra vida cotidiana, no llegamos a reflejar eso. Y es triste, repito. Y la Escritura no nos demanda a eso. La Escritura nos demanda algo más. Y en el caso específico de la esposa, hablando, o sea, agarrándolo yo para mí como esposo, en el caso de la esposa, la Escritura nos llama a amarla, ¿no? Nos llama a proveer para ella. Esa es parte de nuestra labor como esposos, como padres, como hijos de Dios, responsables y que queremos estar en obediencia con el Señor. Es el proveer para ella, pero no nada más en cuestiones materiales. También es proveer para ella amor, que ella se pueda sentir cobijada, que ella se pueda sentir con un respaldo, con un refugio, ¿sí? No es nada más en la cuestión material. Eso un trabajo lo puede hacer, hermanos, ¿sí? Eso un trabajo lo puede hacer. Y hemos visto mujeres que son muy capaces de conseguirse buenos trabajos y que en algunas ocasiones ganan mucho más que el esposo. Y está bien, no hay ningún problema, ya después se tocarán esos puntos. Pero la situación es que nosotros como creyentes, y repito nuevamente, tomándolo para mí, la Escritura eso es lo que me demanda. Yo demuestro mi amor hacia mi esposa proveyéndole. Yo demuestro mi amor hacia mi esposa y no nada más proveyendo cosas materiales, igual, o sea, como lo comentaba hace un momento, o sea, proveyendo otras cosas, ¿sí? Y la Escritura nos demanda amarla con un amor sacrificial. Y esa es la muestra en que yo puedo dar si realmente amo a mi esposa o no. ¿Sí? Y ya nosotros, ahora sí que también, mujeres, tomando lo que corresponde, ustedes también tienen formas de demostrar el amor hacia el esposo. Y también la Biblia nos habla al respecto de eso. Y así se van dando las relaciones y así se van mostrando los afectos y el amor hacia la otra persona. ¿Sí? Esto es nada más para tratar de reforzar un poquito lo que nos enseñaba el pastor el domingo pasado. Ahora, viene otra parte. Hay muchos que se entusiasman demasiado y se ponen así muy eufóricos cuando ya vienen las copas de fútbol. ¿Sí o no? No vamos a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos se emocionan con el clásico de clásicos? La verdad no sé ni cuál es el clásico de clásicos, hermanos. Yo no veo fútbol, pero bueno. Pero vemos cómo la gente con la afición, o sea, cómo llegan a meterse tanto en eso.
que empiezan a armar las porras y empiezan a armar instrumentos que hagan ruido, ahí llevan sus maracas y llevan no sé cuánta cosa. Y ahí esa es la forma en cómo están demostrando también ellos su entusiasmo, ¿sí? Al apoyar uno u otro equipo, ¿cierto? Que si le van al Cruz Azul, que si le van al América, pero después estaremos orando por ustedes, no se preocupen. Ahorita lo vamos a dejar, así. Pero eso es muestra también, eso es una muestra de cómo están de acuerdo en algo, les gusta, obtienen cierto bienestar emocional con este tipo de casos y cosas, ¿sí? Yo no digo que esté mal, pero hay que hacerlo con medida. Pero eso es una muestra, del amor o pues de la afición que tenemos por este deporte. O cualquier otro, ahorita solo por mencionar el fútbol, pero igual está el fútbol americano, está el básquetbol, el béisbol, no sé cuál sea el que ustedes prefieran y está bien, repito, no hay ningún problema. Es solamente como una muestra de en dónde nos sentimos bien, en dónde estamos cómodos. Y cuando gana nuestro equipo, ¿cómo nos ponemos? Díganlo, no pasa nada. ¿Cómo nos ponemos cuando gana nuestro equipo? ¿Se ponen contentos? ¿Sí? Se ponen así que dan gritos y júbilo y todo. Miren, yo me emociono cuando veo los partidos de la selección mexicana. Son los partidos que yo veo, los del Mundial. Son los únicos partidos que yo veo, cuando está jugando la selección. Y sí me emociono cuando anotan gol y sí también me pongo triste cuando nos ganan. Pero es parte de esto, ¿no? Es parte de las emociones y es parte también del, pues no sé si llamarlo amor o de llamarlo de cierta manera afecto a esto. Entonces, eso es lo que mostramos, son las muestras que damos de cuando algo nos gusta, cuando algo nos agrada. Pero también, cuando algo nos desagrada, también lo mostramos, ¿cierto? También lo mostramos. Cuando algo nos parece aburrido, también lo mostramos. Y miren, tengo que empezar, y ahí vamos. A veces en nuestros tiempos de alabanza y en nuestros tiempos de adoración, hermanos, a veces así estamos también. Y es triste, en verdad, es triste. Y les puedo decir con el corazón en la mano que es triste porque desde acá al frente se ve más. Y no es que vengamos a criticarnos ni nada por el estilo y no es de que vengamos a exponer, pero sí es importante que marquemos puntos específicos, porque si no nos los marcamos no vamos a saber en dónde estamos bien o en dónde estamos mal. Es importante que lo sepamos y es importante que nos tengamos que incomodar un poquito con tal de cambiar algunas cosas. Y en nuestros tiempos de alabanza, en nuestros tiempos de adoración, créanme que a veces nos quedamos bien cortos. No nos ha caído el peso a varios de nosotros delante de quién estamos. No es cualquier persona. Estamos delante del Señor, el creador de absolutamente todo. Él nos hizo, hermanos. Y que todavía este Señor, grande, todopoderoso, se digne a rescatarnos, que le correspondamos doblemente a Él, porque Él nos creó y Él nos salvó. O sea, a veces ese peso a varios de nosotros no nos ha caído. Y en los tiempos de adoración, el hecho de que a veces nosotros tengamos que dar la indicación desde el frente y levanten las manos y mediten en lo que estamos cantando y denle gracias a Dios, cuando la alabanza, hermanos, tendría que ser de otra forma. Y con este cuerpo carnal y con este cuerpo que algún día se va a convertir en polvo, mostramos realmente el amor hacia Dios. Y repito, en algunas ocasiones nos andamos quedando cortos. Y no es para hacerlo sentir mal, pero sí es para que empecemos a cambiar algunas cosas, para que empecemos a reflejar realmente si amamos o si decimos amar a nuestro Dios, empezar a mostrarlo.
empezar a cambiar algunas cosas. Entonces, el mandamiento más importante, ¿cuál es? Amar a Dios. Pero no es nada más amar a Dios, es amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Vamos a buscar Marcos 12:30, por favor. Marcos 12:30. Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Listo? Marcos 12:30. ¿Ya estamos ahí? Bueno, dice, por favor síganme con su vista. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Son palabras del Señor Jesús. Ya nos explicó el pastor el domingo pasado acerca de la situación que se estaba dando en esta porción. Y al Señor quisieron tentarlo, un escriba. Quisieron tentarlo, un intérprete de la Escritura. Pero el Señor se fue rápido y le dijo, este es el principal mandamiento. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto primero para poder llegar a una adoración correcta delante de Dios. Si primero no podemos reconocer quién es y no podemos amar a nuestro Dios, entonces no podemos llegar a una adoración correcta. Tenemos que ser primero hijos de Dios para poder adorar a nuestro Dios. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer, hermanos. Y esto no es solo nuestro mayor deber, sino que debe ser nuestro mayor deleite. Ahí tenemos que buscar estar delante de su presencia, hermanos. Eso es lo que tiene que ser nuestro mayor deleite. Amar a Dios sobre todo, atesorarlo por encima de todo. Es lo único que realmente nos dará una vida plena sin considerar las circunstancias. Porque a veces, a nuestro parecer, las circunstancias van a ser malas, hermanos. A nuestro parecer. Pero ya una vez conociendo a Dios, estando bajo su voluntad, las circunstancias van a tener una apreciación diferente en nuestras vidas. O nosotros las vamos a ver de una manera diferente. Podemos amargarnos, y esta es una decisión de cada uno, hermanos. Podemos amargarnos porque el Señor, en su soberanía, decidió llevarse a alguien muy querido. Y sí nos duele, hermanos, en verdad. Sí nos duele. No estamos diciendo que vamos a ser de palo, no, para nada. Pero tenemos dos opciones, o amargarnos porque el Señor decidió hacerlo, o darle gracias por el tiempo que nos concedió a la persona. Y al final de cuentas, hermanos, si esa persona que acabamos de perder era un creyente, hermanos, mucho mejor. Si nos duele y se extraña a la persona, si nos duele. Pero tenemos diferentes opciones. ¿Nos amargamos o agradecemos al Señor? Y gracias a Dios por las experiencias que nos ha permitido. Ahora con el COVID, hermanos, hemos perdido mucha gente. Pastores, hermanos, familiares, gente cercana. Y eso nada más nos demuestra, hermanos, qué frágiles somos, nada más. Un bicho tan pequeño que no está ni del tamaño de la cabeza de un alfiler y anda haciendo estragos en todo el mundo. Somos muy frágiles. En cualquier momento, dijera el apóstol Pablo, en cualquier momento esta casa de campaña puede ser derribada, refiriéndose al cuerpo. Entonces, pero ¿cómo podemos expresar amor a Dios y que lo atesoras por sobre todas las cosas? ¿Cómo puedes expresar a Dios que tú piensas que Él es lo más grandioso que hay? ¿Será igual que cuando apoyas a tu equipo favorito y que gana? Yo creo que no. Hay otras formas de demostrar la verdadera adoración a nuestro Dios. Y miren, vámonos por favor a Éxodo 15. Esta es una muestra de cómo el pueblo mostró adoración al Señor. Vámonos a Éxodo 15. ¿Ya estamos ahí?
Muy bien. Éxodo 15, versículos 1 al 4, y dice de la siguiente manera: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Nos brincamos al 11, por favor. Y hace una pregunta: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Qué era lo que estaban viendo los israelitas cuando estaban cantando esta canción? Bueno, vieron que el Señor los había librado, vieron que el Señor los había salvado, y de esa forma mostraron ellos su amor, su adoración al Señor. De esa forma fue como ellos lo mostraron. Cuando sucedió esto fue cuando el mar se abrió y que pudieron pasar en seco. Traían el ejército de Faraón atrás de ellos, que ya les venía pisando los guaraches, que ya los traían ahí a filo de espada, y empezaron todos temblorosos: Señor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué? ¿Por qué? Y empezaron a renegar y empezaron a hacer un montón de cosas y a decir muchas cosas delante de Moisés. Y hay un pasaje ahí interesante que no se los voy a mencionar, se los voy a mencionar un poquito más adelante, pero después el Señor se hace esta forma portentosa, muestra su poder de esta forma, abriendo el mar Rojo, y pueden atravesar en seco. Ya posteriormente que pasan, entonces el Señor deja caer otra vez las aguas del mar, y se ahogan los que venían siguiendo al pueblo. Y de esta manera ellos pudieron ver ese milagro, esa forma en que el Señor los salvó. Ellos vieron el gran poder de Dios cuando abrió el mar para que ellos pasaran en seco. Pero derribó a los egipcios y a todo el ejército de Faraón. Cuando vieron ellos esto, después de que pasaron por un momento de estrés, por un momento de preocupación, por un momento así de desánimo incluso, y que ven todo esto, entonces ahora ¿qué estaban reconociendo? Estaban reconociendo todo su poder, estaban reconociendo toda su majestad, y empiezan a cantar este canto. Dice: no hay nadie como Dios, Él es santo y asombroso. ¿Creen ustedes que ellos se sintieron forzados a cantar este canto? No, de ninguna manera. A ellos les salió natural, fue algo espontáneo en ese momento. O sea, horas antes estaban a punto de ser muertos a filo de espada, a filo de lanza. Iban a ser muertos. Y el Señor los rescata, el Señor los salva. Y ahora ellos, en agradecimiento, empiezan a cantar al Señor. No se vieron obligados a hacerlo. Ellos se sintieron rescatados, se sintieron salvos. Y lo que yo comentaba hace un momento, en nuestros momentos de adoración. Y les voy a hacer una pregunta y reflexionen sobre esta. ¿Ustedes se sienten salvos? ¿Se reconocen realmente salvados? Que hace unos días, hace unos meses, hace unos años, no sé cuándo el Señor los haya rescatado, estaban a punto de morir. Y estoy hablando a punto de morir, no de ser fulminados, sino de ir a una perdición eterna. A eso me estoy refiriendo. Y que el Señor nos pudo rescatar y sacarnos del hoyo y del pozo en el que estábamos. Y hermanos, si no es así, entonces te invito a que reflexiones, te invito a que veas quién es Dios, que reconozcas. ¿Sí? Y nuestra adoración va a cambiar. Nuestra adoración, tu adoración va a cambiar. Ahora, esto fue una expresión espontánea y sincera, ¿sí? Algo así como: increíble. Dios, tú eres realmente asombroso. Tú eres el más grande. Por eso te voy a cantar. Por eso te voy a adorar.
Y nosotros en nuestra vida debemos tener esos ejemplos palpables. Nosotros debemos tenerlos, hermanos, bien a flor de piel. La palabra bíblica para esa respuesta sincera al ver la grandeza de Dios es adoración. Al momento de que nosotros vemos o al momento de que nosotros nos podemos saber rescatados, nos podemos saber salvados, nos podemos reconocer como salvos por su gracia, salvos por su misericordia, por su justicia, es que empezamos a adorarle. Empezamos a vivir una vida de adoración, una vida de agradecimiento. Y la adoración no es nada más cantar. Sí lo incluye, pero no es nada más eso. Es parte. No es solo algo que se hace en la iglesia, hermanos, cuando cantamos y nos sentimos felices. Y claro que sí hay emociones de por medio. Claro que sí hay cantos que nos quiebran. A veces yo he hablado con Uciel y con el pastor y con Samuel, que son los que nos acompañan en las voces, que nos ayudan aquí haciendo voces. Y me he apoyado con ellos y decirles, por favor, si ustedes ven que yo guardo silencio, ustedes denle, síganle. ¿Por qué? Porque a veces uno va dirigiendo y sí, le pegan las emociones y a veces se le quiebra la voz y no puede seguir cantando uno. ¿Por qué? Porque sí van emociones de por medio, hermanos. No somos robots, como les dije hace un momento. Claro que vamos a sentir, claro que sí nos llama, pero no nos vamos a basar en eso, no nos vamos a basar en las emociones. Pero sí hay emociones, sí están involucradas ahí. Y a veces uno que otro canto sí nos anda quebrando. Pero no es todo. Esta es una muestra nada más, este es un ejemplo de cómo reaccionaron en adoración el pueblo de Israel, pero no lo es todo. Repito, sí lo incluye, pero no lo es todo. Ahora, ¿qué estaban reconociendo los israelitas? 14:13. Vámonos a un poquito antes, un capítulo antes. Aquí este es el pasaje que les comenté hace un momento. En el capítulo 14, versículo 13. Esto es dando respuesta a Moisés al pueblo, porque el pueblo le empezó a reclamar. Nos has traído a morir en el desierto. Ahora nos van a matar, ahí viene el ejército, ahí viene Faraón y ahí vienen todos sus carros. Era un ejército poderoso, déjenme decirles. Era un ejército bien armado, era un ejército numeroso, era un ejército bien entrenado y el ejército sabía a lo que iban. Y el pueblo de Israel sabía lo que iba a pasar con ellos. Entonces empiezan a reclamarle a Moisés, oye, pero nos has traído aquí vamos a morir, bien pudimos habernos quedado allá. Y Moisés contesta de la siguiente manera, ahí en el 13, ¿ya están ahí? Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Qué estaban reconociendo los israelitas acerca de Dios? Que Él es asombroso, que Él es majestuoso, que Él es el Dios de la salvación. Lo acabamos de cantar hace un momento. Él es nuestro Dios de la salvación. Y a ti es que vamos a levantar nuestra alma. A ti queremos hacerlo, a nadie más. Tú eres el Dios de nuestra salvación. El pueblo se sintió salvo, hermanos. ¿Sí? Y viene entonces la expresión de ellos hacia Él. Ellos cantaron y declararon verdades acerca de Dios con emoción. Repito, ahí están las emociones. No hay ningún problema, nada más no hay que basarnos en las emociones. Pero sí hay emociones involucradas al momento de que adoramos a Dios. Ahora, ¿qué clase de emociones estaban ellos mostrando ahí? Ellos estaban mostrando asombro. Ellos estaban maravillados por lo que el Señor había hecho con ellos. Les puedo asegurar que ninguno de ellos esperaba ese tipo de salvación. Nadie lo esperaba. Que pudieran pasar en seco. Imagínense nada más. Que pudieran pasar en seco cuando había agua hace unas horas, porque dice que fue durante la noche.
No esperaban eso. Y a veces el Señor nos asombra de maneras que no nos podríamos imaginar. El principal milagro que ha ocurrido en nuestras vidas, hermanos, es la salvación. Ese es el primero. Que haya sacado a este pecador de las garras del infierno y lo haya puesto bajo su gracia y bajo su misericordia. Ese es el mayor ejemplo de algo milagroso. Y hermanos, adorar es expresar gozo a nuestro Dios, que Él es nuestro más grande tesoro y nuestro mayor deleite. Y les decía yo hace un momento, no estamos en las circunstancias, entiendo y sé y repito, no sé cuántas veces lo he comentado, sentimos, somos hombres y mujeres y así el Señor nos diseñó, así estamos cableados. No estoy diciendo que no nos van a doler las cosas, pero no hay que meternos en las circunstancias, no hay que meternos en nuestros sentimientos. Y miren, el siguiente ejemplo que vamos a ver, después del Señor Jesús, no se me ocurre ningún otro que haya pasado por una situación tan mala. Yo creo que ya saben a quién me refiero. Vamos con Job. Job capítulo 1, versículo 20. ¿Todos traen Biblia? ¿Sí? ¿Todos tienen? Bueno, ¿me ayudas por favor? Por si a alguien le hace falta, vamos a estar proyectando los capítulos y los versículos. Job, capítulo 1, versículo 20. 20 y 21. Entonces Job se levantó, dice, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si pudiéramos decir, no, pues qué buen hombre es Job, qué bien. Pero resulta que todos los versículos anteriores a esto precisamente están hablando que era un hombre que tenía muchas posesiones y que tenía hijos y que tenía hijas, y que este hombre todos los días pedía por sus hijos, todos los días ofrecía por ellos y oraba a Dios por ellos. Y los versículos anteriores a esto se están refiriendo a que llegaron sus siervos y le dijeron, se acaban de robar tus camellos, nada más yo me salvé para venir a darte la noticia. Y se acaban de robar todo tu ganado, los acaban de matar. Y nada más vine yo para darte la noticia. Y cositas así. Y al final de las noticias viene un sirviente y le dice, ¿sabes qué? Pues tus hijos estaban todos en un banquete con el primogénito, estaban en una fiesta y de repente un viento y cayó el techo sobre todos ellos. Y nada más yo he venido para darte la noticia. Nada más yo me salvé. O sea, había acabado con todo, hermanos. Absolutamente con todos. En verdad, no me puedo ni imaginar la situación por la que estaba atravesando Job. Ni siquiera pudiera imaginármela. Todavía pudiéramos pensar, bueno, el ganado, los camellos, las posesiones, bueno, va, órale, como quiera, ¿no? Dios da, Dios quita. Pero sus hijos, hermanos, todos sus hijos, todos, ni uno solo se quedó. En verdad no me puedo imaginar eso. No sé qué dolor tan grande pudo haber tenido Job en ese momento. Y repito, de los hombres en la Escritura, después del Señor Jesucristo, este es el ejemplo de mayor dolor en el cual yo pudiera pensar. Job. Y aún así, ¿qué fue lo que hizo Job? Adoró, hermanos. O sea, yo no me puedo explicar la situación por la que estaba atravesando Job. Y sí mostró su dolor, ahí está.
Dice, Job se levantó y rasgó su manto, o sea, en señal de duelo, en señal de tristeza. Dice, y rasuró su cabeza en señal de duelo, y se postró en tierra y adoró. Él aún así estaba mostrando adoración al Señor. Él estaba adorando al Señor. Y todavía si nos vamos más adelante en los capítulos y en los versículos del libro de Job, todavía Job reconocía, llega a expresar, Señor, antes de oídas yo te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. O sea, ahora mi relación contigo es totalmente diferente a como era anterior. Dios utilizó diferentes circunstancias en la vida de Job para que Job pudiera llegar a tener una relación más profunda y más estrecha con él. ¿Se dan cuenta cómo a veces nuestras circunstancias a nuestros ojos pueden ser negativas, pero siempre hay un propósito de parte de Dios? El someternos a su voluntad, el someternos a lo que Él quiere, siempre va a ser mejor que a nuestros propios deseos. Miren, nosotros tenemos esa libertad. Dios nos ha dado esa libertad. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa libertad? Tenemos dos opciones, hermanos, y para poder darles estas opciones, yo les pregunto, ¿quién te manda? ¿Quién te manda a ti? ¿Te manda tus emociones? ¿Te mandas a ti mismo? ¿Tú eres tu propio Señor? ¿Y estás dispuesto a esclavizarte a lo que tú quieres? ¿O quieres someterte a lo que Dios te dice y a lo que Dios quiere que tú hagas? Y si analizamos la pregunta, hermanos, es una pregunta muy seria y es una pregunta muy profunda. Porque a veces pensamos, no, pues es que es mi tiempo, es mi cuerpo, es mi esfuerzo, es mi. En lugar de pensar de otra manera, Señor, ¿qué quieres que yo haga con los recursos que tú me has dado? ¿Qué quieres que yo haga con el tiempo que tú me has dado? Son cosas diferentes, hermanos. Y Job, en este sentido, él decía, Dios da, Dios quita. Y la Escritura lo narra a él como un hombre justo, como un hombre íntegro, un hombre honesto, un hombre que hacía justicia. Y ahora chequen la reacción de Job. Job estaba reconociendo la soberanía de Dios. Él estaba reconociendo que todos los planes de Dios son mejores. Se postró en tierra para adorarlo. Y Dios controla las cosas, hermanos, absolutamente todo, lo que nos guste y lo que no nos guste. De todos modos, todo está bajo el poder de Dios. Ahora sí, ya nosotros sabemos de qué manera nos vamos a reaccionar ante eso. Dios es soberano y es justo. ¿Cómo expresó Job a Dios lo que él sentía hacia él? ¿Cantó con emoción? No, ¿verdad? No fue con una emoción así que brincaba de gusto ni nada por el estilo. Se postró en tierra. Pero estuvo adorando, adoró al Señor y le dio gracias. Y dice la Escritura que no vio despropósito alguno en eso. Sabía que Dios tenía un propósito para él. Y a su debido tiempo el Señor se lo manifestó. Ahora vámonos por favor al Nuevo Testamento, vámonos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 8. Un pasaje que ya lo tocamos hace un par de semanas también. Lucas 5, versículo 8. Y dice de la siguiente manera: al ver esto, o sea, se está refiriendo a toda la pesca milagrosa que había sucedido versículos antes, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Apártate de mí. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres misericordioso, tú eres el Todopoderoso. Señor, apártate de mí.
Algo similar a lo que dijo el profeta, ¿no? Cuando dijo, pobre de mí, soy muerto, he visto la santidad del Señor. Y aún así el Señor en su misericordia, con un carbón encendido, lo tocó y le dijo, es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Qué hermoso, ¿no? Pero aquí Pedro está reconociendo que el Señor era puro, el Señor es puro y santo. Él reconoció que la situación de pecador, la situación de enemistad que tenía con el Señor. Y aún así el Señor Jesús va y lo busca. Y el Señor siempre ha dado ese primer paso, hermanos. Siempre la ha dado Él. Siempre ha tenido la iniciativa el Señor. Con todos, con cada uno de nosotros, siempre ha dado el primer paso el Señor. No le buscamos nosotros, Él nos buscó. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Pero siempre desde el inicio así ha sido. Cuando Adán pecó, bajó el Señor y lo andaba buscando. Y dijo, Adán, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? Quiero pasar tiempo contigo. Y el otro escondido, porque sabía lo que había hecho. Cuando el Señor tuvo el encuentro con Jacob también, lo agarró solo. Y así, hermanos, ha sido con muchos de nosotros. Y ahí está el primer paso. La salvación la proveyó Él. Él ha dado el primer paso siempre. Igual pasó con Pedro. Vino y lo buscó el Señor y entonces Pedro se da cuenta de quién es quien está hablando. Lo vimos hace unas semanas, pero ya había un antecedente en la vida de Pedro de quién era Jesús. Ya había sanado a su suegra. ¿Sí? Ya la había sanado, y algo que me llama muchísimo la atención de esta mujer es de que después de que el Señor la levantó, se levantó a servir. Se levantó a servir. Me dijo, ay, gracias Jesús, qué bueno, a ver, platícame cómo estuvo aquí la situación. No, se levantó y le servía, dice la Escritura. Un ejemplo de mujer. Entonces, Pedro ya tenía antecedentes del Señor Jesús. Ya había escuchado de Él. Y ahora, con todo lo que había sucedido, respaldando el Señor Jesús su soberanía, su deidad, haciendo muestras de su poder. Entonces Pedro, reconociendo su situación de pecador, es que le dice, no, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre inmundo. Y el Señor le dice, sígueme, vámonos, vente, tengo algo para ti. Así como lo ha hecho con nosotros, hermanos, tiene algo para nosotros el Señor. Está en nosotros el saber o el decidir si le seguimos o no. Entonces, en estos pasajes, hermanos, tenemos varias cosas en común. Tenemos el reconocimiento de algo verdadero acerca de Dios y tenemos las respuestas correctas que luego se expresan en adoración, de una u otra manera, pero fueron respuestas correctas. Estaban mostrando adoración al Señor. De esa manera lo estaban haciendo, cada uno en diferente forma, pero estaban mostrando adoración al Señor. Pedro reconoció su situación. Job se postró en tierra. Cada uno en situaciones diferentes, pero cada uno mostrando adoración al Señor, adorando al Señor. La adoración toma muchas formas distintas, hermanos. Podemos hacerlo con cantos, podemos hacerlo con emociones, podemos hacerlo con quebrantamiento, que nos puede quebrar el Señor y ya no podemos ni siquiera cantar. Podemos hacerlo con sumisión, con reverencia, con una vida dedicada al Señor. Esa es la adoración. En nuestra vida como creyentes, la palabra secular no debe existir, hermanos, porque somos creyentes aquí y en China, si en verdad somos creyentes. En nuestro trabajo, en la relación con los amigos o con los conocidos afuera, en la familia. ¿Sí? No es que luego se menciona, no es que en lo secular.
No, es que en lo secular soy cristiano también. Y debemos dar una vida de adoración. Debemos mostrar una vida de adoración, reconociendo al Señor quién es, reconociendo nuestra situación y que si ya no estamos en enemistad, gracias a Dios, pero ahora estamos en amistad con Él y le damos gracias a Dios por eso. Y la adoración debe ser realizada en espíritu y en verdad, hermanos. No es nada más de labios para afuera, como comentábamos al principio. Atesorando a Jesús por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Juan 4:24, por favor. Es el pasaje que leímos al principio. Juan 4:24, pero vamos a leer desde el versículo 21, por favor. Y dice de la siguiente manera, a partir del versículo 24. Jesús le dijo, mujer, es la narración del encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Samaritanos no se llevaban entre sí, no se hablaban entre sí, tenían una enemistad bien declarada, hermanos, a pesar de que eran descendientes de las mismas tribus. Ahí hay una historia interesante, no nos vamos a meter por ahí, búsquenle por ahí entre los reyes, entre los reyes, en Crónicas, para que más o menos se den una idea de lo que estaba pasando. Bueno, samaritanos y judíos no se llevaban entre sí, y mucho menos, imagínense, en esos tiempos, a la mujer la tenían todavía hecha más a un lado que a los samaritanos. Entonces, para los discípulos fue de asombro que el Señor Jesús estuviera hablando con una samaritana y que fuera mujer. Y dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, para que más o menos tengamos una idea de lo que estaba pasando acá y por qué el Señor le da estas palabras, lo que pasa es que Dios había establecido que el lugar de adoración iba a ser Jerusalén, pero por ahí un rey que se quiso brincar las trancas, estableció otro lugar para evitar que se le fuera, por así decir, la gente o el pueblo. Entonces es que él dice, no, pues entonces ya no van a ir a Jerusalén, ahora vamos a hacer este otro lugar. Y aquí es en donde vamos a venir a adorar nosotros. Dejen que los judíos adoren allá y nosotros vamos a seguir adorando acá. Eso fue después de que el reino se dividió. Pero eso no era lo que el Señor les había indicado. El lugar de adoración no cambió, seguía siendo Jerusalén. Y aquí es en donde el Señor le está explicando a esta mujer, bueno, es que ustedes están adorando algo que no saben, pero al final de cuentas la profecía, la escritura está hablando de que iba a ser en Jerusalén y que de ahí vendría la salvación de los judíos. Pero ahora, hermanos, no es en un lugar nada más, a eso se está refiriendo el Señor, que no iba a ser nada más en un lugar, sino que iba a ser en todos lados. Y que el Señor iba a dejar su Espíritu Santo y que nosotros ahora pudiéramos acercarnos y que ya no nada más iba a ser para los judíos y que ya no nada más iba a ser para los samaritanos. Pero todavía Dios se va un poquito más al fondo y le dice, Dios es Espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Jesús está diciendo que nosotros debemos adorarlo en verdad. Primero, reconociendo quién es Dios, delante de quién estamos, reconociendo cosas verdaderas acerca de Él, pero reconociendo más el plan de salvación que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Nosotros no podemos adorar o no podemos amar a alguien que no conocemos. No podemos hacerlo. Y tenemos que adorarlo en espíritu, teniendo una respuesta correcta del corazón. Nuestro intelecto, nuestras emociones, todo nuestro ser tiene que estar dispuesto a una adoración. Y a veces nuestra carne no está, hermanos.
Sobre todo ahora en estos tiempos, ¿no? Que ya empieza a hacer un poquito de frío y nos cuesta un poquito más de trabajo salir de la cama, sobre todo el domingo. Como que se pone más pesada la espalda, o como que el pegamento del colchón se pone más fuerte en esta temporada. Pero tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar una determinación y agarrarnos a eso. No es nada más decir y ya, decir y hacer. Eso es lo conveniente. Teniendo una respuesta correcta del corazón. Vámonos por favor a Mateo 15. Le voy a meter un poquito de velocidad porque ya nada más me quedan 20 puntos. Y la palabra del Señor dice así. Mateo 15:8, por favor. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, se llega el momento en que se convierte en un ritual o que empiezan a poner cargas pesadas refiriéndose aquí a tradiciones de hombres, mandamientos de hombres como doctrinas. Y miren, un ejemplo que pudiéramos nosotros notar en nuestra cultura, en nuestros tiempos, son los festejos navideños. Que dicen, no, pues vamos a celebrar Navidad. ¿Y qué se celebra en Navidad? El nacimiento del Señor Jesús, ¿cierto? Y es el más ausente de todos. No está. No está. Y me acuerdo mucho, mencionaba el pastor Raúl, que incluso los tables, ¿no? Estos lugares de mala muerte, que dicen, ven y celebra la Navidad con nosotros. O sea, ¿qué onda con eso? ¿De dónde lo sacan? O sea, algo totalmente en contra de lo que Dios establece. Eso es nada más un ejemplo, pero a veces, solo a veces, y en algunas congregaciones, los domingos de reunión, también está ausente el Señor a veces, hermanos. Tenemos que empezar a cambiar cosas, tenemos que empezar a enfocarnos, tenemos que empezar a que nuestro pensamiento, nuestra mente, a que nuestras acciones, a que nuestra voluntad, absolutamente todo nuestro ser esté enfocado en lo que estamos haciendo, en la vida que estamos llevando. ¿Llevando mandamientos de hombres es una adoración verdadera? No lo es. Jesús dijo que la verdadera adoración reconoce la verdad de quién es Jesús y cómo es Él, y después ama y atesora esa verdad en el corazón. Y a veces, hermanos, a veces estando en los tiempos de alabanza estamos pensando en otras cosas, en el pendiente del trabajo, que sí que voy a comer al rato, en fin. Vayamos con el siguiente punto. La adoración correcta es un estilo de vida, es una actitud diaria con Dios bajo su voluntad, y eso también es cuidarnos. ¿A qué me refiero yo con cuidarnos? Que sabemos que Dios nos cuida, que Dios nos protege y que estamos bajo su voluntad, ¿cierto? Pero no por eso vamos a ser imprudentes y vamos a estar tentando al Señor. Esa es la otra parte también. Nos vamos a estar cuidando, nos vamos a estar protegiendo. Es importante que al rato que nos vayamos a dar la vuelta en bicicleta llevemos equipo de protección. ¿Sí? Ese es un ejemplo práctico. Sabemos que estamos bajo su voluntad, pero vamos a llevar equipo de protección también. Y vamos a tomar todas las medidas necesarias para que todo sea un buen tiempo. Para que todo sea un momento a gusto, que pasemos ratos bien. Y no que se nos quede el recuerdo como, ¿te acuerdas de esa vez que hicimos? No, ya no vamos a hacer otra reunión como esa. Fue un desorden. Sino tratar de hacerlo bien. Tratar de cuidarnos, de protegernos, sabiendo que estamos bajo su voluntad, pero no por eso quiere decir que nos vamos a andar exponiendo. Repito, no vamos a tentar al Señor.
¿Sí? Tenemos que cuidarnos y tenemos que ser conscientes también de eso. La adoración correcta, repito, es un estilo de vida, es una actitud a caminar diariamente con Dios bajo su voluntad, no exponiéndonos y no tentando al Señor. Muchas veces pensamos que la adoración solo puede suceder mientras estamos en la iglesia, y no. La realidad es que debemos adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar también, hermanos. Nuestra vida debe ser un ejemplo de adoración. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo. Miren, dice la Escritura, y lo hemos cantado, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y hace unos días, hermanos, aquí en nuestra región, tuvimos una luna hermosa. ¿Quién la vio? Como 3 nada más. Bueno, después oramos por los demás, para que podamos apreciar más la naturaleza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque también en la naturaleza el Señor se muestra. Y también la forma en que la naturaleza nos asombra el Señor. Y tenemos 2 opciones: o damos gracias a Dios por lo que nos está mostrando y la forma como nos está cuidando, o lo ignoramos, como sucedió con la luna. Es nada más un ejemplo, hermanos, probablemente muy llano, probablemente muy básico, pero que nos tiene que demandar ir a un poquito más. En la naturaleza el Señor se muestra. Hay un creador detrás de todo eso. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Asombrarnos. Y miren, a mí me encanta cuando los niños, en verdad me encanta esa forma de los niños de ser. Me encanta ver cómo se asombran. Cuando se asombran, cuando algo les asombra, dan muestras, se ven sus facciones, así abren los ojos, abren la boca, lo muestran. Y es una actitud natural de parte de los niños, es una reacción natural. Y a veces nosotros como adultos vamos perdiendo esa capacidad de asombro. O por orgullo no la queremos mostrar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero la vamos perdiendo. O no la queremos mostrar, repito. Pero es importante que nos asombremos con el Señor, que le demos gracias por el día, por el clima. Digo, gracias a Dios ya no está haciendo tanto calor. Y aún si hace calor, también darle gracias. Porque despertamos, porque estamos respirando y porque estamos buscando hacer su voluntad. Y porque sabemos que tiene planes buenos para nosotros. Pero me encanta eso de los niños, que tengan esa capacidad de asombro. Miren, les voy a contar esta historia. Dice, había un niño llamado Miguelito que creció como hijo de misioneros en el país de Ecuador, en Sudamérica. Miguelito no era como los otros niños de su edad, no era tan inteligente como los demás, porque nació con un tipo de problema especial. Pero Miguelito sabía que Jesús es grande y él amaba a Jesús. Un día, Miguelito estaba mirando una terrible tormenta eléctrica. Dice, había muchos relámpagos y truenos y él desde su ventana podía apreciar esto, ¿no? Y de repente, muy emocionado, Miguelito dijo en voz alta, ¡qué grandioso espectáculo, Dios! Y es cierto, a veces dejamos esos espectáculos de lado por el temor o por otras cosas. Y aclaro, no quiere decir que nos vamos a estar exponiendo y vamos a estar saliendo a buscar los rayos. Claro que no. En zonas seguras y en zona como Dios establece, pero asombrarnos de lo que Él tiene para nosotros. Adorarle al Señor. Esa es una forma de adoración. Adorarlo por lo que Él hace. Y es importante que nosotros, como hijos de Dios, si nos decimos y sabemos y nos reconocemos como hijos de Dios, busquemos la forma de adorarlo. No solamente con cantos, no solamente estando aquí en las reuniones, es parte, repito, pero es más una actitud, es el someter nuestra voluntad a Él. Es buscarle adorar, que nuestros pensamientos, que nuestro corazón, que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, le adore, reconozca su deidad. No es nada más los cantos, son parte, pero no es nada más eso. Es toda una vida dedicada al Señor. Y no es fácil, hermanos, yo sé que no es fácil.
pero es una decisión. Y el Señor nos va a respaldar, hermanos, a lo que Él nos haya indicado, no a nuestros gustos, no a nuestros planes, no a nuestras decisiones, a lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que el Señor va a respaldar. Amén. Y tengo muchos otros puntos aquí, hermanos. Es que la adoración es un tema muy hermoso. Y tengo más puntos aquí, pero les voy a pedir por favor que nos pongamos en pie. Y le voy a pedir al grupo que pase, por favor. Y hace un momento leíamos un salmo muy hermoso. Un salmo, el Salmo 96, versículos 1 al 9. Y dice de la siguiente manera, se los voy a leer. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, o sea, ofrezcan. Dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Y hay muchas cosas que en este salmo nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer ante lo que es Dios. Alabadle, cantadle, asómbrense por quién es Dios. ¿Sí? Y esa es una actitud de nosotros, es una decisión que debemos tomar. Pero la adoración no es solamente cantos, van incluidos, van ahí. Es una forma de reconocer su amor, su bondad, su misericordia, su gracia, absolutamente todo. Pero no es nada más eso, sino es una vida de adoración, es una vida de obediencia. ¿Sí?